Hola, bienvenidos a un nuevo video de este curso Termodinámica desde cero, y hoy vamos a hablar sobre las transformaciones termodinámicas, que pueden ser de tres tipos: cuasistáticos, reversibles e irreversibles. Un sistema termodinámico puede describir una serie de transformaciones que lo llevan desde un cierto estado inicial en el que el sistema se encuentra en una cierta presión, volumen y temperatura, a un estado final en que en general las variables termodinámicas tendrán un valor diferente. Durante este proceso el sistema puede intercambiar energía con los alrededores. Los procesos termodinámicos pueden ser de tres tipos: cuasistático, que es un proceso que tiene lugar de forma infinitamente lenta, y generalmente este hecho implica que el sistema pasa por sucesivos estados de equilibrios, en cuyo caso la transformación es también reversible. Después tenemos los procesos reversibles, que son aquellos que una vez que ha tenido lugar el proceso puede ser invertido, es decir, recorrido en sentido contrario, sin causar cambios ni en el sistema ni en sus alrededores. Este tipo de procesos son procesos ideales porque no son naturales, ya que en realidad no existen en la naturaleza y solamente son idealizaciones de procesos reales. Luego tenemos los procesos irreversibles. Son aquellos procesos que no son reversibles, es decir, que los estados intermedios de la transformación no son de equilibrio. Este tipo de procesos ocurren espontáneamente en una única dirección determinada, con cambios drásticos del sistema y su entorno, lo que hace imposible la reversibilidad. Por ejemplo, el quemar una hoja es un proceso irreversible. Estos procesos son reales porque sí son naturales. Una forma de representar gráficamente los procesos y transformaciones que experimenta un sistema es el llamado diagrama de Clapeyron o diagrama PV, donde en el eje vertical se representa la presión y en el horizontal se representa el volumen. Cualquier estado de equilibrio definido por sus variables presión, volumen, se representa mediante un punto en dicho diagrama. La temperatura de dicho estado se obtiene haciendo uso de la ecuación de estado. Por ejemplo, en la figura podemos ver representado dos transformaciones en un diagrama presión-volumen. La primera de ellas, que va de A a B, la de color rojo, es una transformación isocora, es decir, que su volumen permanece constante. Y la otra transformación, que va de B a C, es una transformación isobara, ya que la presión se mantiene constante. Ambas son transformaciones reversibles porque, al estar representados en el diagrama, todos los estados intermedios entre el estado inicial y final deben ser necesariamente de equilibrio, ya que si no lo fueran, las variables termodinámicas no estarían bien definidas en ellos. Espero que hayas entendido este tema y no te olvides de suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video.